Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las técnicas de recolección de datos, en especial sobre el tema específico llamado la encuesta. Empezamos. Bueno, continuaremos con la explicación. ¿Qué es una encuesta? Es una técnica destinada a obtener información primaria a partir de un número representativo, muestra de una población para proyectar sus resultados sobre la población total. Ventajas. Permite obtener información de casi todo tipo de población. Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. Permite capacitar mejor y más selectivamente a los encuestadores. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores. Mayor rapidez en la obtención de resultados. Inconvenientes. No permite analizar con profundidad temas complejos, recurrir a grupos de discusión. No permite obtener estimaciones para áreas pequeñas. Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. El público generalmente lo rechaza. Continuando con la explicación, vamos a hablar sobre la información que se puede obtener por una encuesta, que pueden ser demográfica, socioeconómica, de conductas, opiniones, actitudes e imágenes sociales. En demográfica podemos definir y delimitar cuestiones y variables como la edad, sexo, el estado civil, la residencia, etc. En socioeconómica podemos delimitar ocupación, salario, ingresos, escolaridad, movilidad social, etc. En conductas, la participación social, actividades culturales, innovación, hábitos políticos, etc. En opiniones, actitudes e imágenes sociales, se basa en orientaciones afectivas, preferencias, predisposiciones a actuar en favor o en contra, representaciones, creencias, etc. Etapas de la encuesta. Como primer punto se determina la población y las muestras, es decir, el universo que se va a tomar la muestra de la encuesta. Diseño y prueba del cuestionario. Formulación de preguntas. Aplicación del cuestionario y recolección de datos. Ya sería el procesamiento de datos. Y por último, análisis de los datos. Tareas del trabajo de encuestas al ejecutar el proyecto de investigación. Punto 1. Preparación del marco poblacional con el cual se trabajará o del cual se tomará la muestra. Selección del tipo de muestra y determinación de su tamaño. Elaboración de los instrumentos para recolección de la información. Prueba de los instrumentos y modificaciones y adaptaciones si son necesarias. Selección y capacitación de los entrevistadores o encargados de la aplicación de las pruebas. Trabajo de campo para la recolección de la información. Revisión de la información recogida. Codificación de la información. Preparación de un plan de análisis. Elección de un paquete estadístico adecuado. Análisis e interpretación de resultados. Preparación de estructura del informe y redacción de informe final o de parciales. Pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el criterio base para definir las unidades de análisis, individuos, grupos, procesos, situaciones u otros que están puestos a encuestar. Procedimiento para aplicar la encuesta. Entrevistas directas, cuestionarios autoadministrados o por teléfono. En entrevistas directas son con personas seleccionadas directamente. En cuestionarios, para el encuestado, lo que responde sin intervención del encuestador. Es decir, son formulaciones de preguntas que uno se le da a la persona y él mismo la responde a criterio personal. Por teléfono, por este medio el entrevistador administra las preguntas. Tipos de preguntas. Pueden ser abiertas o cerradas, que entraremos en más detalle a continuación. Continuando con la explicación, una vez capturada la información de los formatos de encuesta, procedemos a los siguientes puntos. Punto número 1, verificar la calidad de la información de las encuestas diligenciadas. Punto número 2, digitar la información en una base de datos, lo que viene a ser la sábana de datos en Excel. Punto número 3, depurar datos digitados. Punto número 4, tabular, lo que viene a elaborar las tablas de salidas y gráficos. Para procesar datos podemos usar programas especializados en estadística,
Podemos utilizar también Excel para elaborar tablas y gráficos dinámicos, funciones estadísticas, entre otros. También podemos utilizar Access integrado con Excel y varias herramientas en línea. Continuando con el tema, en los datos estadísticos se analizan con estadística descriptiva, frecuencia, tendencia central, variabilidad, razones y tasas. En lo que es estadística inferencial tenemos la prueba de hipótesis, nivel de significancia, distribución muestral. Y lo que es en estadística paramétrica son coeficientes de correlación de Pearson, regresión lineal, prueba de T, análisis de varianza. En lo que son las estadísticas no paramétricas son coeficientes de correlación chi cuadrada. Y por último, análisis multivariado. También tenemos tipos de preguntas, que son tres, según contestación, según función y según contenido. En lo que es según contestación tenemos cerradas o dicotómicas, que quiere decir que la respuesta puede ser sí o no. Y también tenemos lo que son abiertas, que pueden ser una respuesta espontánea a la persona que se le está entrevistando. Tenemos también, como mencionamos, según función, que son filtro, batería, control, amortiguadores. Y lo que es el según de contenido son identificación, acción, intención, opinión, información y motivos. Hablando más a profundidad y detalle sobre el tipo de preguntas, vamos a hablar sobre según la contestación Hamilton. Pueden ser cerradas. Dicotómicas establecen solo dos alternativas, sí o no, o un no sé. Abiertas se deben utilizar muy poco en las encuestas porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego generalizarlas. Categorizadas establecen categorías de respuestas y a su vez se subdividen en de respuesta espontánea, el encuestador no debe leerle la respuesta al encuestado, y de respuesta sugerida, el entrevistador lee las preguntas al encuestado. De valoración, el entrevistador lee una escala de intensidad creciente o decreciente de categoría y de respuesta. Según su función, filtro se utilizan para eliminar a personas que no les afecten determinadas preguntas, es decir, que marcan la realización o no de preguntas posteriores. Batería. Todas las preguntas tratan sobre un mismo tema y que siempre deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería, empezando por las más sencillas y luego las más complejas. De control. Se utilizan para comprobar la veracidad de la respuesta de los encuestados, redactadas de forma distinta en lugares separados. Amortiguadoras. Se refieren a que cuando estamos preguntando temas escabrosos o pensamos que serán reticentes a contestar, hay que preguntar suavizando la pregunta o no preguntar de modo brusco y directo. Según su contenido. Identificación. Sitúan las condiciones en la estructura social, ejemplo, edad, sexo, profesión, acción. Tratan sobre las acciones de los entrevistados, ejemplo, vecino, fuma, intención. Indagan sobre las intenciones de los encuestados, ejemplo, él va a votar. De opinión, tratan sobre la opinión de los encuestados sobre determinados temas, ejemplo, qué piensa sobre, más que todo sobre preguntas de criterio personal. Información, analizan el grado de conocimiento de los encuestados sobre determinadas áreas, como los tres motivos, para saber el porqué de determinadas opiniones o actos. Bueno, retomando con la explicación del tema, vamos a hablar sobre las reglas para la formulación de preguntas. No deben ser excesivamente largas porque disminuye el porcentaje de respuestas. Ser sencillas y redactadas de tal forma bastante comprensibles. No deben incorporar términos morales, es decir, juicio de valores. Nunca sugerir la respuesta incitando a contestar más en un sentido que en otro. Todas deben referirse a una sola idea. Todas las que estén dentro de un mismo tema deben ir juntas en forma de batería. No juntar preguntas cuya contestación a una influya sobre la contestación de la otra. Clasificación de los estudios de la encuesta. Se clasifican en dos partes: encuestas según el medio y encuestas según la finalidad. Vamos a hablar sobre la encuesta según el medio.
que se dividen en la encuesta personal, la encuesta telefónica, la encuesta postal, la encuesta por internet. Y las encuestas, según la finalidad, están divididas según el objetivo, que llegarían a ser las descriptivas y las explicativas. Según la dimensión temporal, las transversales y longitudinales. Según el sentido temporal, están las retrospectivas y prospectivas. Seguidamente tenemos lo que son tipos de encuestas según el medio. Uno son encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad. También tenemos encuestas telefónicas, encuestas postales y encuestas por internet. En lo que es encuesta por cara a cara, consiste en, como bien lo dice, hablar con la persona, interactuar con cada encuestado. Y también una de sus ventajas de este encuestado de cara a cara puede ser controladas y guiadas por el encuestador. Y una de sus desventajas es el tiempo que se tarda por la corrección de datos, y otro que sería el costo, que es más elevado que las encuestas telefónicas o por correo o por internet. Le voy a explicar sobre las encuestas telefónicas. Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía telefónica con cada encuestado. Sus principales ventajas son: se puede abarcar un gran número de personas en menos tiempo que la entrevista personal. Sus costos suelen ser bajos. Es de fácil administración. Su principal desventaja es que el encuestador tiene un mínimo control sobre la entrevista. Las encuestas postales consisten en el envío de un cuestionario a los potenciales encuestados, pedirles que no llenen y hacer que lo remitan a la persona o a una casilla de correo. Para el envío del cuestionario existen dos medios. Está el correo tradicional y el correo electrónico, que es el que ha cobrado mayor vigencia en los últimos años. Las principales ventajas de este tipo de encuestas están relacionadas con la sinceridad con que suelen responder los encuestados, al no tener la presión directa que supone la presencia del encuestador. El bajo costo en relación a la encuesta cara a cara y por teléfono. La amplia cobertura a la que se puede llegar siempre cuando se disponga de una buena base de datos. Sus desventajas son la baja tasa de respuesta y la falta de listas con información actualizada. Las encuestas por internet. Este tipo de encuesta consiste en colocar un cuestionario en una página web o enviarlo a correos electrónicos de un papel predefinido. Sus principales desventajas son la amplia cobertura a la que se puede llegar incluso a miles de encuestados en varios países al mismo tiempo. El ahorro de tiempo: se puede obtener miles de encuestas respondidas en cuestión de horas. Los bajos costos, que son menores a las encuestas cara a cara o por teléfono. Y la utilización de medios audiovisuales durante la encuesta. Sus desventajas son: no siempre se puede verificar la identidad del encuestado. La interrogante que deja la muestra en cuanto a su representatividad. Ahora, para concluir, vamos a tomar las siguientes notas o tips. Consideremos los siguientes ejemplos de las preguntas que no deben hacerse en una encuesta: preguntas intelectuales, preguntas complejas, preguntas o intrusiones irritantes, preguntas que emplean negaciones, preguntas demasiado abiertas. Por los anteriores podemos decir que no se tienen que preguntar preguntas que induzcan a razonamiento o lógica, es decir, que no se tengan que resolver, ya que las preguntas deben tener una respuesta corta o cerrada y no demasiado abiertas, o preguntas que sean muy íntimas y personales al encuestado, como lo que se considerarían tabú